Vamos a continuar con la sesión 4. Hemos estado hablando de un Dios que siempre recuerda. Y antes de empezar, les voy a dar el proverbio de la semana, Proverbios 17:3. Quiero que se quede con subráyelo, resáltelo si puede. Dice la palabra, Proverbios 17, versículo 3. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Y vamos a hablar un poquito de eso hoy. Hoy vamos a estar hablando de un Dios que siempre recuerda. A Dios no se le olvida nada. A Dios no se le pasa nada, no pasa nada por alto. Todo está en la mente de Dios, excepto el pecado. Es lo único que dice que lo borra de su mente, no se vuelve a acordar nunca más de él. Fuera de ahí, todo lo demás sí lo recuerda. Vamos a entrar a la palabra Números 10, versículos 9 y 10. Dice, cuando lleguen a su propia tierra y vayan a la guerra contra sus enemigos que los atacan, darán la alarma con las trompetas. Entonces el Señor su Dios los recordará y los rescatará de sus enemigos. También hagan sonar las trompetas en tiempos de alegría, en sus festivales anuales y al principio de cada mes. Además, toquen las trompetas cuando entreguen las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. Las trompetas le recordarán al Señor su Dios el pacto que hizo con ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Dios, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios impresionante. Gracias porque a ti no se te olvida nada. Tú recuerdas cada pequeño detalle, cada pequeña palabra, Señor, cada pequeña cosa que ha pasado en nuestra vida. Gracias porque todas las palabras que tú nos has hablado, tú las recuerdas. Y todas las palabras que nosotros hemos hablado a ti también las recuerdas. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has dado realmente tanto que podemos nosotros disfrutar. Ayúdanos a ser agradecidos. Y te pido que la palabra hoy, Señor, caiga en nuestros corazones como semilla en tierra fértil, en el nombre de Jesús. Algo que tenemos que entender es cuando habla aquí en el versículo 9, del Señor su Dios los recordará, no significa que se le haya olvidado y la trompeta le haga así, sí es cierto, tenía yo que bajar a rescatarlos. No. De hecho, lo que significa esto es que cada vez que suena la trompeta, en este caso, Dios simplemente va a reafirmar el pacto con el pueblo, el pacto que hizo con el pueblo. No significa que se le olvide. Dios no es, como decía Elías a los profetas de Baal, a lo mejor se le olvidó, o a lo mejor estaba dormido y hay que despertarlo. No, Dios no es así. Dios no olvida. De hecho, Dios no tiene la cualidad humana de olvidar. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente está en su casa y usted quiere salir a algún lado y las llaves del carro no están donde usted pensó que las había dejado. Y está usted vuelto loco y está buscándolas por todos lados y se le olvidó. De hecho, no se había dado cuenta que usted las traía en la mano. Pero usted las está buscando como loco por toda la casa, que piensa que quién sabe dónde las dejó. Esa es una cualidad humana. De hecho, a nosotros nos pasa todo el tiempo. Hay gente que luego va a nuestra casa, va a una fiesta, nada más a visitarnos y de repente sale de la casa y nos damos cuenta que dejó su teléfono ahí, o dejó las llaves de su casa, o dejó X, ¿no? Y luego así de, pues háblale y avisa. Pues ¿cuál háblale si el teléfono está sobre la barra? Así que cuando se dé cuenta, se dará cuenta. Cuando no, pues ni modo. Y así nos pasa a nosotros, pero Dios no tiene esa cualidad. ¿Por qué? Porque Dios no es un ser humano. Dios no olvida. De hecho, hay una palabra que les puse ahí en las notas, que es antropomorfismo, que significa tratar de hacer a Dios parecer como ser humano. De hecho, ese antropomorfismo lo estaba haciendo Elías cuando estaba burlándose de los profetas de Baal. A lo mejor se quedó dormido, hay que despertarlo, ¿no? Cuando nosotros pensamos que Dios es como un ser humano y que a Dios se le olvida y que Dios pasa por ese tipo de situaciones, de que, se me olvidó que le dije al hermano Javier que iba a traerle sanidad. Bueno, ya ni modo, ya pasó. Ya se me olvidó. Así no es Dios. A Dios no se le olvida. A nosotros se nos olvida, de hecho, que Dios ha hecho promesas para nosotros, pero a Él jamás se le olvida. Es común, de hecho, y nosotros nos sentimos abandonados cuando estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida, pero Dios jamás se olvida de nosotros. De hecho, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, nosotros mismos estamos poniéndonos la trampa de pensar que Dios no está ahí porque Jesús prometió que iba a estar con nosotros. De hecho, justo antes de partir, le dice a los discípulos que Él partiría y mandaría un consolador. Y les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero les dijo, alégrense, esténse quietos, tranquilos, porque yo ya he vencido al mundo. Y en otro punto en la palabra les dice
Jesús, que estén también tranquilos, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? Si nos sentimos abandonados, no es porque Dios no esté ahí, es porque nosotros, como hacen nuestros niños de repente, ¿verdad? Se tapan los ojos y, no me puedes ver. Bueno, yo sí te puedo ver, tú no me puedes ver a mí. Y así le hacemos a veces a Dios. Pero Señor, es que tú no me puedes ver, tú no estás aquí. Y el Señor está así de, descúbrete los ojos, por favor. Date cuenta que yo jamás me he ido de tu lado. De hecho, jugamos a las escondidas con Dios, pero como dice el salmista, si me fuera hasta lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. Él va a cumplir su palabra fielmente. Dios jamás se va a arrepentir. Aun cuando vea usted en el Antiguo Testamento que dice, y Dios vio el dolor que estaba pasando el pueblo y se arrepintió de la maldad que les permitió vivir como parte de su castigo, pero a lo que se refiere a ese punto es que Dios no se echa para atrás de sus promesas. Jamás se va a arrepentir de prometerle algo a usted. Dios jamás se va a arrepentir de hacerle bien a usted. Jamás. No se va a arrepentir de hacerlo su hijo por mucho que usted cometa errores. No se va a quedar Dios así de, ¿para qué salve a este? ¿Hubiera salvado mejor a su hermano? Espero de veras. No, Dios no se arrepiente. Dios nos ama como somos. Él es fiel para cumplir su palabra. ¿Y sabe qué? Nosotros no necesitamos recordarle a Dios de la forma en como entendemos como seres humanos el ser recordado. Por ejemplo, a mí me pasa muy seguido. Se me olvidó otra vez hacer X o Y. Y me dice mi señora, ponte un recordatorio en el teléfono. Y luego le contesto, tengo uno en el teléfono y en la tablet, pero aún así empiezo a predicar y me pico y se me olvidó empezar la grabación. Cosas por el estilo. Y eso es lo que nosotros como seres humanos entendemos como recordar. Pues es que se te olvida mucho, ¿no? Es olvidadizo. O como decía por ahí alguien, tienes memoria de teflón, no se te pega nada, ¿no? Ese es el concepto de nosotros, pero ese no es el concepto de Dios de recordar. El concepto de Dios de recordar es de volver al punto en el que hizo el pacto y decir, sí, sigo en pie, sigo yo fielmente a cumplir el pacto que hice con ellos. De hecho, ahorita vamos a ver el ejemplo de Noé más adelante. Dice, Dios recuerda, Dios considera y actúa por nosotros. Cuando Dios hace una promesa, cuando Dios hace un pacto, Dios recuerda el pacto, no porque se le haya olvidado, pero lo trae a su memoria fresco y dice, ¿sabes qué? Voy a trabajar en favor de el hermano X o la hermana fulanita. Porque yo le prometí que le iba a dar un nuevo trabajo. Y voy a trabajar. Y sabe que muchas veces nosotros decimos, Dios se olvidó. Dios se olvidó de mí, hermano. Yo he pasado cuántos meses buscando trabajo. Dios no se olvidó de usted. Dios está trabajando detrás de cámaras para que usted tenga el trabajo perfecto que le va a satisfacer a usted, que va a suplir sus necesidades y que lo va a ayudar a crecer como ser humano. Y más importante todavía, que le va a ayudar a brillar la luz de Cristo en medio de un mundo de tinieblas. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la persona, no importa cuánto tiempo haya pasado, Dios recuerda todos los detalles. Hay un punto bien interesante. Me voy a meter a una película. Si no ha visto la película ¿cómo se llama? De live action de Aladdin, véala, con Will Smith. Les voy a decir una cosa muy interesante de esa película. En un punto, cuando el genio sale de la lámpara y está hablando con Aladdin, le dice, el punto más importante está en los detalles. Puedes pedir cualquier cosa, puedes pedir un deseo, y le da un ejemplo de un deseo muy mal hecho. Le dice, tú puedes pedir que te haga un príncipe, y te puedo hacer un príncipe con el que te vas a tener que acurrucar toda tu vida. Y le dice a Aladín, no, ¿cómo crees? Eso no es lo que estoy pidiendo. Le dice, es que el punto está en los detalles. Y con Dios es así, con Dios el punto está en los detalles. A Dios no se le olvidan, a usted se le olvidarán los detalles. De hecho, hay un libro muy interesante que escribió el pastor Paul Yonggi Cho. Y en este libro, él estaba hablando precisamente él estaba pequeño, estaba pidiéndole a Dios una bicicleta. Le decía, Señor, necesito una bicicleta y no se cumplía su petición. Y en algún momento le dice, Señor, ¿por qué no me has dado la bicicleta? Y le dice, jamás me diste especificaciones de una bicicleta. ¿Tú sabes cuántas bicicletas hay? ¿Cuántos estilos hay?
Y dice que cuando empezó a pedir específicamente por una bicicleta en particular con ciertas características, Dios le otorgó esa petición. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de los detalles. A Dios le gustan los detalles. Dios se acuerda de los detalles. Nosotros a lo mejor no. Pero Dios jamás se olvida de los detalles. Por muy pequeños que sean, por muy insignificantes que parezcan, Dios se acuerda de cada pequeño detalle de lo que nos pasa en nosotros. Usted dice, ay hermano, pero con tanta gente en este universo, en este mundo, no se preocupe, Dios tiene para todos. Dios se acuerda. Usted se acuerda de la historia de Noé. Noé, en medio de un mundo completamente pervertido, Dios lo manda a construir un arca. Génesis 8:1. A este punto en Génesis, Noé ya había pasado mucho tiempo en el arca, llevaba meses allá adentro. Imagínese Noé con su esposa, sus nueras, sus yernos, animales de todo tipo. Yo creo que en algún punto ya estaban agarrados del chongo, Noé y su familia estaban así de, ya esté más para allá, tú vete a dormir con los leones porque incluso tú hueles a león. Y en medio de todo eso llega el punto en que al fin bajan las aguas y logran salir del arca. Precisamente estamos en ese punto ahí en Génesis 8, versículo 1. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en la barca. Envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Noé fue obediente. El Señor le dijo, construye un arca, le dio las medidas y la empezó a construir y la gente se burlaba de él. Estás loco. Estamos en medio de la tierra, no hay agua cerca y la gente no conocía la lluvia. Porque dice capítulos previos a este que de hecho salía vapor de la tierra, que era lo que regaba las plantas. La lluvia realmente la gente no sabía qué era. Cuando Dios le dice, voy a hacer llover en la tierra como nunca, voy a causar un diluvio, todo el mundo se quedó así de, ¿what? ¿Qué se supone que es? Y al final de cuentas, Noé dice, bueno, pues tú dijiste, Señor, pues lo voy a hacer. Oye, por cierto, ¿cómo vamos a meter 2 animales de cada especie, Señor? Yo conozco los que hay alrededor. Pero jamás he ido para la Ciudad de México, jamás he ido para, no sé, Canadá, jamás he ido para ninguno de estos. ¿Cómo le vamos a hacer para salvar a todas estas especies que hay solamente en ciertas áreas? Yo creo que en algún punto debieron haberle puesto mosquiteros al arca porque se salvaron los mosquitos. Pero en medio de todo, y las moscas, pero en medio de todo eso, el Señor le dice a Noé, tú no te preocupes, yo me encargo de esto. El punto es que Noé es obediente y en medio de toda la obediencia de Noé, él se encuentra en una situación difícil, en una situación que estaba realmente retando su capacidad y su fe. Imagínese, el Señor lo manda a construir el barco, todo el mundo se burla de él, y le dice, mete 2 animales de cada especie, macho y hembra, y empieza, Señor, ¿para dónde? Digo, ¿puedo traer los que conozco aquí cerca? Ya se encontró él con un problema y Dios le dice, no te preocupes, yo me encargo del problema. Y después, pues vamos a cerrar el arca, sí Señor, y luego el Señor la sella por fuera y ahora ¿cómo salimos de esta? Me imagino que empezó a haber gente ahogándose alrededor de él. Y Noé empezó a sentir el dolor a lo mejor de ver perderse gente que él conocía, amigos, familia, fuera de su familia directa. No sé, pasó por una situación tan difícil. Y todo eso lo pasó por obediencia. Usted me dice, hermano, ¿me estás desanimando de obedecer? Yo ya no quiero obedecer si me va a pasar como a Noé. No, bueno, es que tenemos que entender que Dios lo hizo pasar a través de ese proceso porque Dios se acordó que en medio de todo lo que había pasado en el jardín del Edén, había prometido Dios darle a Eva un descendiente que iba a salvar a la humanidad. Y Dios no se iba a quedar así. Se acordó de ese pacto que hizo con Adán y Eva y a pesar de todo tomó a una familia selecta y a través de esa familia repobló otra vez la tierra. Y salió el descendiente que fue Jesús. ¿Se da cuenta? El pequeño detalle. A lo mejor usted dice, ay hermano, qué trágico, ¿no? Dios borró todo el mundo. Pues sí, lo borró, pero Dios no se olvidó de un detalle pequeñísimo. Estarás en pleito con la serpiente siempre y tus hijos le aplastarán la cabeza y la serpiente le morderá el calcañar o el talón. ¿Se acuerda?
Se nos había olvidado a nosotros, pero a Dios no se lo olvidó. Un detalle que parecía insignificante. ¿Qué significa eso, hermano? Usted no se preocupe, Dios sí se acuerda. Aquí le va otra. Un punto bien importante es que Dios, cada vez que el Antiguo Testamento habla de que Dios se acordó, también incluye la acción de parte de Dios. Dios interviene. No nada más dice Dios se acordó y ya, no. Dios se acordó y tomó acción con respecto a ese punto de su pacto, de su promesa. En este caso con Noé dice se acordó del pacto que hizo con Noé. Y entonces hizo que soplara un viento sobre la tierra que empezó a hacer que las aguas recedieran. Dios se acordó. Cada vez que Dios se acuerda de su pacto, de su promesa, cada vez hay intervención, hay acción de parte de Dios. Otro ejemplo es Abraham. Abraham había salido de entre su tierra, fue hacia la tierra que Dios lo mandó, que era la tierra de Canaán. Y está Abraham ahí, está un día acampando ahí y se encuentra con el ángel de Dios. Se queda así de, espérame, déjame levanto aquí de la flojerita porque está haciendo mucho calor. Y déjate preparo algo de comer y manda a matar un cabrito y le hacen un cabrito bien sabroso ahí. Y entonces van caminando y le enseña a Sodoma y a Gomorra y dice, voy a destruirlas por completo, las voy a borrar porque es tanta la basura que está pasando ahí. Y le dice a Abraham, no, espérate Señor, pero ¿qué tal si hay 50 personas que te aman? No, bueno, por esas 50 no lo voy a hacer. Pero Señor, ¿qué tal si hubiera 40? ¿Y qué tal si...? Y parece que estaba regateando ahí en el mercado. Pero llega el punto en que le dice Dios, mira, ya por 5 personas que estén ahí o 10 personas, no voy a hacerlo. Pero al final de cuentas, Dios se acordó de esa promesa que le hizo a Abraham. Dice Génesis 19:29. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción a asolar las ciudades donde Lot estaba. Lot fue rescatado gracias a una intervención que hizo Abraham. Abraham oró y Dios le dijo, sí, por unos cuantos, por 10 no la voy a destruir, por 5 no la voy a destruir. Y cuando estaba a punto de dejar caer fuego y azufre del cielo, dice, pero espérame. Platicando con Abraham quedamos que no iba a destruir, vamos a sacar a los únicos justos de la ciudad. ¿Se acuerda lo que pasa cuando va el ángel del Señor a tratar de sacar a Lot de ahí? Van los hombres de la ciudad a tocar a la puerta y a decir, oye, pues, échanos para acá a los hombres que acaban de llegar porque queremos tener intimidad con ellos. Así de puerca estaba la ciudad, y discúlpeme la expresión, pero así de puerca estaba la ciudad. Por eso Dios la quería destruir y al final de cuentas terminan salvándolos por la promesa que le hizo Dios a Abraham. Dice el Salmo 105, versículo 42. Pues recordó la promesa sagrada que le había hecho a su siervo Abraham. Esta es una declaración de la promesa de Dios y de su carácter. Dios recordó la promesa que le hizo a Abraham, no porque se le hubiera olvidado. Recuerde, Dios no olvida, Dios no lo guarda en el cajón o como dicen por ahí en inglés, no lo pone en el quemador de atrás, en la estufa. Dios está todo el tiempo con la información enfrente en su mente, pero cuando dice que Dios recordó, quiere decir que Dios intervino en favor de esa promesa. Siguiente punto. Usted recuerda la historia de Raquel, esposa de Jacob. Se pasó Labán. Se pasó. Le dio a una por otra. Ahora sí que le mandaron la mercancía que no compró. Y le dice, no, pues no hay devoluciones, lo siento, ya rompiste el sello de garantía. Pero si usted se acuerda de la verdadera historia, Raquel no podía tener hijos. Raquel era estéril. Pasó lo mismo con Ana. Usted recuerda aquella historia también del Cana que estaba casado con Ana y con Penina. Penina estaba, yo sí puedo tener hijos, tú no. Y Ana va y se derrama delante de Dios en el templo y Dios le concede tener a un hijo que fue Samuel. Dice Génesis 30:22, después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones permitiéndole tener hijos. De hecho, el hijo favorito de Jacob fue hijo de Raquel. José, a través de quien Dios salvó al pueblo de Israel. Pequeños detalles. Aquella mujer Ana, que la gente pasamos a veces por esa historia y decimos, ay, pues, pobre mujer, ¿no? La primera vez se muere. Pero se nos olvida
que Samuel fue aquel sacerdote quien ungió a Saúl como el primer rey de Israel y fue quien ungió a David como el sucesor de Saúl. Que si usted recuerda, de David fue donde salió toda la descendencia que llegó hasta Jesús. No fue de Saúl. Tenía que estar un hombre de la tribu de Leví en el trono de Israel, que fue David. Pequeños detalles que a nosotros se nos pasa, pero a Dios no se le olvidó. Dice 1 Samuel, versículo 119, la segunda parte del 119, perdón, 1 Samuel 1, versículo 19, segunda parte hasta el 20, dice, el Señor se acordó de la súplica de ella, de Ana, y a su debido tiempo dio a luz un hijo, quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. Ambas mujeres sufrieron grandemente. Yo no sé si usted alguna vez llegó a pasar por el proceso de tratar de tener hijos y que jamás pasara nada. A nosotros nos costó mucho trabajo. Pero es estresante y es deprimente porque está uno con las ganas de tener descendencia, de tener hijos. Empezar en un año de nuestra juventud, criar niños antes de llegar a la edad en que empezamos a tener realmente niños. Y es difícil y es deprimente. Estas mujeres llevaban quién sabe cuánto tiempo casadas y seguían sin poder tener hijos. Y no solamente eso, pero en una época en la que la poligamia estaba permitida, las otras esposas estaban burlándose de ellas, pasando todavía más dolor, además del dolor físico y emocional de no poder tener hijos. También estaban pasando por el dolor emocional del bullying, pero Dios se encargó de sanar a ambas mujeres y además no solo las sanó, pero también les dio gente que fueron clave en la historia del pueblo de Dios para llegar hasta Jesús. Sin José hubiera muerto probablemente el pueblo en la hambruna en Egipto. O sin llegar a Egipto, porque ellos todavía no vivían en Egipto. ¿Se da cuenta? Todavía no acabo, hay más. Dios sanó a ambas mujeres. No solamente se convirtieron en madres nuevamente, pero se convirtieron en personas clave para la historia del pueblo de Israel. Dios recordó a Efraín a pesar de su rebelión a causa de arrepentimiento. Jeremías, capítulo 31, versículos 17 al 20. Dice, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. Y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Indómito es sin haber sido domado. Dice, fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Efraín era una de las 12 tribus de Israel, era la más grande. Y básicamente representaba al pueblo de Israel en muchos de los textos, en particular en este que estamos hablando. Estamos viendo Jeremías, el profeta Jeremías, usted se acuerda, él pasó muchísimos problemas que nadie le creía. Fue tirado por ahí en una cisterna también y hubo que sacarlo. Y pasó por muchos problemas en medio precisamente del destierro del pueblo de Israel. Jeremías es uno de los profetas más sufridos de la Biblia. Pasó por muchas afrentas él personalmente. Israel frecuentemente se estuvo rebelando contra Dios. Usted lee la historia en Reyes, en Crónicas, y lo único que usted lee es, y volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. E hizo lo malo. Y hubo uno que hizo peor que sus abuelos y sus padres. Estaba constantemente, y sabe que muchos decimos, ay, ese pueblo de Israel, pero véase usted en el espejo. No lo digo de mala onda, pero muchos de nosotros estamos igual que aquel pueblo. Y sabe que frecuentemente nos rebelamos contra Dios, pero quiero que entienda una cosa, cuando Dios manda disciplina a sus hijos, Él no siente placer por disciplinarnos. Yo no sé usted, pero yo cuando tengo que darle sus nalgadas a mis niños, yo no me siento con júbilo y gozo, así de, ay, les voy a meter unos cuerazos. Y digo cuerazos en un sentido no necesariamente literal, porque no les pegamos con cuero,
Tenemos una pala de la cocina. Son muy buenas, la verdad es que luego, quién sabe qué hacen que duele más la mano a uno que lo que les duele a ellos la nalgada. Entonces la pala es mejor, porque así ya por lo menos no se lastima a uno. Pero no creas que me siento con mucho júbilo por ir a darle sus nalgadas a los niños. Se los he dicho cada vez que les tengo que dar que los tengo que disciplinar. Les digo, ¿saben qué? Me duele más a mí que a ustedes. Y luego me dice Jimena, papá, ¿cómo? Bueno, deja que tengas a tus hijos y lo vas a entender. Pero el punto que siempre trato de hacer con ellos es, no me gusta hacerlo. Me molesta tener que disciplinarte. Pero lo tengo que hacer porque si no te disciplino ahorita, cuando crezcas vas a ser una persona de interés para la policía. Así que mejor llévate las nalgadas ahorita y evítate la cárcel más adelante. Y así es con nosotros. A Dios no le gusta tener que darnos nuestras nalgadas, figurativamente hablando. Para Dios es mejor, evítate la cárcel eterna, déjate doy tus nalgadas ahorita para que te corrijas. A Dios no le gusta disciplinar, ese es el punto de todo eso. No siente placer en condenar la culpabilidad. Se deleita en la reconciliación, la restauración y en la renovación. Usted ha escuchado la parábola del hijo pródigo. Realmente el nombre real de esa parábola es el del padre amoroso. Porque el hijo pródigo sí va y malgasta todo, pero realmente la historia está alrededor de ese papá que está esperando que el niño regrese a casa o que el joven regrese a casa. Ese es Dios para usted y para mí. No importa qué tanto la hemos regado, no importa cuántas nalgadas nos han tocado. Dios está esperando abrazarle a usted y reconciliarse con usted. Así es Dios. Ese es el Dios a quien servimos. Y sabe que cuando llegamos a ese punto, a ese tiempo de debilidad, Dios también se acuerda de nosotros. Dice Salmo 103, versículo 14. Pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Pero ¿sabe qué? La acción de Dios a causa de nuestra debilidad es simple y sencillamente una provisión de Dios para nosotros y no es algo que podamos usar para crear excusas. Bueno, Señor, es que tú nos entiendes que somos débiles. Tenía yo que fumarme ese churrito. Pues soy débil, Señor, la carne es débil. Lo dice tu palabra, la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No, esas son excusas. ¿Qué carne es débil ni qué churrito? Esas son excusas. Lo que Dios hace por nosotros, el entender nuestra debilidad, haber mandado a Jesús a la tierra, no fue para crearnos excusas, para permitirnos tener pretextos para, o como lo decía un pastor que conocí hace unos años, no es para que tengamos licencia para pecar. Así de simple. El hecho de que Dios mandó a Jesús y Jesús vivió entre nosotros y sintió las mismas tentaciones que nosotros, no es una licencia para pecar. Eso es una provisión de Dios para sacarlo a usted de la debilidad y traerlo a fortaleza. Hay algo que el salmista dice, y usted lo puede leer, bueno, los salmistas, porque no es nada más los salmos de David, pero los salmistas en repetidas ocasiones y varios de los profetas lo dicen, Dios es nuestro sostén, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro guía, Dios es salvador, Dios es ayudador, Dios es intercesor, Dios es provisión. Nuevamente, no es excusa para que usted cometa errores. Dios lo hizo para poderle llevar a usted a una vida de abundancia y a una vida eterna, no para que usted viva siempre en la frontera del pecado. Y le voy a decir una cosa, voy a entender si no se ríe de esto, pero un cómico hispano dice que él tuvo algunos problemas, fue a hacerse su chequeo con el médico y el doctor le dice, amigo, usted está en la mera línea entre ser sano y tener diabetes. Y le contesta al doctor, doctor, usted no le puede decir a ningún latino que está en la raya fronteriza de algo porque se la va a pasar. Hermano, lo que Dios hizo de ponernos una provisión para sacarnos del pecado no es licencia para que usted se brinque esa frontera. Dios dio la provisión para acercarlo a usted a Dios, para
atraerlo a usted a arrepentimiento, para atraerlo a usted a reconciliación, no para que usted haga de su vida un papalote. Dios nos ha prometido, Jeremías, capítulo 31, versículo 34, dice, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esa es la única cosa de la que Dios no se quiere acordar, es de los pecados. Hebreos 8:12, y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios quiere acordarse de todos los detalles, pequeños y grandes. ¿No quiere acordarse del pecado de usted? Hermano, lo único que quiero con todo esto es dejarlo con un pensamiento. No importa qué tan difícil sea el momento que está viviendo. No importa cuánto usted ha pecado. No importa cuán mal su vida ha ido. No importa qué tanto se ha desviado del camino. Usted se ha olvidado de los detalles pequeños, pero Dios no. Dios está ahí. Dios se acuerda de todo. Y en medio de todo, Dios se acuerda de las promesas, de los pactos, se acuerda de las palabras que nos ha hablado, se acuerda que Él nos hizo. Dice el salmista que desde el vientre de mi madre te vieron mis ojos. Tú me tejiste con tus dedos. Cada fibra de nuestro ser es conocida por Dios y se acuerda de cada detalle. A usted se le olvidó lo que dijo de chiquito, pero a Dios no se le olvidó. A usted se le olvidó aquel pacto que usted hizo con Dios en algún momento, pero Dios no se ha olvidado y sabe que Dios lo quiere regresar a ese pacto. A lo mejor usted se olvidó de lo que le prometió a Dios. Señor, si tú me sacas de esta, yo te prometo. A Dios no se le ha olvidado. ¿Y sabe qué? Dios nos agita para traernos de regreso a ese punto de donde venimos. Hay un dicho que se nos olvida mucho. Nos gusta decirlo, sobre todo cuando estamos hablando de cosas muchas veces seculares. Y dice, recuerda de dónde vienes. A veces me da ganas de decírselo a algunas personas que son hispanas, claramente hispanas, y están tratándonos y discriminándonos más que cualquier otra raza. Me da ganas de decirle, recuerda de dónde vienes. Tienes el apellido Gómez, López, Martínez. Recuerda de dónde vienes. Pero yo se lo voy a decir en un espíritu, en un sentido espiritual. Recuerde de dónde viene. Acuérdese que Dios nos hace pasar por dificultades para fortalecernos, para templarnos. Acuérdese que cuando usted hizo promesas a Dios no se le olvida. Las promesas que Dios le hizo a usted no se le olvidan. Si usted dice, hermano, es que yo cuando estaba en aquel congreso, cuando yo estaba chavito, Dios me dijo que me iba a poner en X o Y lugares y iba yo a servir en X o Y o me iba a mandar a X país. Hermano, a Dios no se le ha olvidado, a usted sí. Usted ya lo dejó pasar, pero Dios no. Y cada paso que damos es más cerca a lo que Dios está esperando de nosotros. Pero déjese moldear. Yo quiero orar por dos cosas hoy. La primera es, si usted está del otro lado de la cámara o nos está escuchando en podcast y usted dice, ¿sabes qué, hermano? Yo jamás he recibido a Cristo. Yo no sé lo que significa esto de salvación y promesas y pactos. Bueno, le tengo una noticia. Hay un pacto que Jesús hizo con usted, una promesa que Jesús hizo desde la cruz, que era darle salvación a aquel que la pidiera, aquel que quisiera ser salvo. Y usted puede hoy ser salvo. Si usted dice, ¿sabes qué? Yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón hoy. Usted puede aceptar a Jesús en su corazón hoy. Es tan fácil como levantar su voz y decirle a Jesús, perdóname, ven a mi vida. Y si usted quiere hacerlo hoy, lo quiero guiar en esa pequeña oración tan simple. Así que si usted está listo, concéntrese en esta oración y acompáñeme. Repita después de mí, Señor Jesús, te doy gracias por este sacrificio que tú hiciste en la cruz. Te pido perdón hoy por mis pecados. Te doy gracias porque jamás me has abandonado. Gracias porque me prometiste vida eterna y hoy te pido
que esa promesa se haga realidad en mi vida. Hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Reconozco que Dios Padre te levantó con poder de la muerte y hoy te pido que ese mismo poder sea puesto en mí hoy para que cuando tú me llames a cuentas, vaya yo a vida eterna y no a muerte eterna. Te doy gracias, Jesús, porque sé que hoy me has salvado, porque sé que hoy me has rescatado. Gracias, gracias, Jesús, en tu nombre santo. Amén. Si usted hizo esta oración, le voy a pedir que se contacte conmigo. Usted puede hacerlo a través de facebook.com/ofa.hispano. Puede ir a WhatsApp, búsqueme 918-350-9486. Puede mandarme un email a fmonroy@wasofirst.com. Quiero decirle qué sigue, cuáles son los pasos que hay que tomar después de recibir a Jesús y quiero celebrar junto con usted. Si usted está hoy aquí y dice, ¿sabes qué, hermano? Me he perdido los detalles. Se me ha olvidado. Dios me dijo algo y hoy me lo está recordando. O recuerdo que yo le prometí algo a Dios y no se lo he cumplido. ¿Por qué no nos ponemos todos de pie hoy? Porque sabe que todos hemos olvidado detalles. Todos hemos dejado pasar detalles. Y hoy Dios quiere regresarnos a ese principio. Esta mañana, Señor, queremos ponernos delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has bendecido. Gracias, Señor, porque tú jamás te olvidas aún de los pequeños detalles, de los más insignificantes para nosotros. No solamente te acuerdas de ellos, pero los haces relevantes y los haces de los más importantes. Gracias, Señor, porque nos hemos olvidado a lo mejor de una promesa que nos hiciste o de una promesa que nosotros te hemos hecho a ti, pero sabemos que tú no te olvidas de nada. Todos los detalles están en tu mente y sabemos que lo único, dice tu palabra, de lo que tú no recuerdas jamás es nuestro pecado y te damos gracias porque esa promesa de recibir la vida eterna y el perdón de pecados, tú nos la has hecho real para nosotros y la has hecho nuestro estilo de vida y nuestro pan diario. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana, que tú nos ayudes a recordar, Señor, que tus pactos y tus promesas, Señor, están disponibles para nosotros hoy, que tú mismo estás disponible para nosotros hoy. Ayúdanos, Señor, a no fallar, ayúdanos a no olvidar nuestros pactos, nuestras promesas contigo, porque, Señor, sabemos que si nos olvidamos de ti, estamos olvidando nuestra esencia. Señor, te pido en el nombre de Jesús que hoy a cada persona que estamos aquí presentes, aquellos que están orando con nosotros a través de Facebook, de YouTube, a través de los podcasts, te pido, Señor, que tú toques su corazón donde ellos estén. Señor, que aquellas promesas que ellos han olvidado incluso que han hecho contigo, Señor, que vengan a su memoria y que puedan ayudarles, Señor, a subir a un mejor nivel. Señor, que aquellas promesas que ellos han olvidado, Señor, y durante tiempo de dificultad están preguntándose por qué no estás tú ahí. Señor, que puedan ellos ver que tú has estado a su lado, que lo único que tienen que hacer es recordar que tú ya prometiste que tendrían victoria, Señor, y que puedan ellos tomar la victoria con sus manos. Señor, en esta hora queremos pedirte perdón, Señor, si hemos nosotros fallado o por qué hemos nosotros fallado. Porque sabemos, Señor, que teniendo nosotros un llamado, Señor, a llevar tu palabra a otras personas, tal vez lo hemos olvidado, tal vez lo hemos dejado a un lado. A lo mejor lo hemos cambiado por las presiones del trabajo, la familia, la salud, no lo sé. Pero te pido, Señor, que tú nos perdones y que tú nos ayudes a volver al camino, Señor, de ser una luz que brilla en medio de la oscuridad. Señor, hemos hablado en sesiones anteriores y los miércoles de no quejarnos. Ayúdanos, Señor, a no ser mal testimonio y en lugar de brillar como una luz en medio de la oscuridad, ayúdanos, Señor, a no traer más oscuridad y traer más incertidumbre. No queremos traer más incertidumbre. Ayúdanos, Señor, a ser gente que estamos contentos, que nos conformamos, Señor, con toda la bendición que tú nos das. Porque sabemos, Señor, que no es para darnos gusto necesariamente. Hay cosas que sí haces para darnos gusto, pero sabemos que es para glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a ser más como Cristo, quejarnos menos, amar más. Señor, criticar menos, trabajar más para ti. En el nombre de Jesús.
Señor, yo no sé por qué me estás poniendo esto para la oración, pero te pido que cualquier que sea, Señor, la situación en la que hemos fallado, Señor, si hemos hablado a lo mejor mal de algún ministro, a lo mejor de alguna iglesia en particular, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú traigas perdón a nuestra vida, Señor, por haber hablado mal de alguien a quien tú pusiste en el ministerio. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos restaures y que tú restaures a ese ministerio también o a esa persona. Porque sabemos que en medio de la unidad, en medio, Señor, de la restauración, en medio del amor que tiene que existir entre nosotros, es donde tú estás. Y ese amor y esa unidad es lo que va a llevarnos a nosotros a reflejar a la gente la luz de Jesús. En el nombre de Cristo, Señor, perdónanos por fallarte. Perdónanos por hablar de más. Perdónanos, Señor, por decir cosas que realmente no te glorifican a ti. Y ayúdanos, Señor, a ser restaurados. Ayúdanos, Señor, a caminar hacia ti y a hablar solamente aquellas palabras, Señor, que van a glorificar tu nombre y que van a ayudar a la gente a conocerte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a las personas que están con nosotros presentes, aquellos que nos están viendo en línea, aquellos, Señor, que están también escuchándonos en podcast. Bendícelos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que traigas, Señor, provisión para ellos, que traigas provisión, Señor, en su trabajo, en su salud, en sus finanzas, en sus familias. Llénalos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido que tu Espíritu esté guiándoles constantemente, Señor, a cumplir la misión, Señor, que tú has encomendado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que les dé paz hoy, mañana y siempre.